piensan todos, qué piensa, dice, respecto a nuestro presidente electo de una nueva ley de tarjetas de crédito? Mauricio, te sintetizo la pregunta sobre eso, aunque dice más cosas aquí, pero está bastante extenso también. Sobre una ley de tarjetas de crédito. No la conozco, no la conozco, pero en todo caso, yo no sé si vas a leer un buen grupo y luego reacciono y te comienzo a reaccionar frente a medidas que me están pidiendo. Te leo unos 4 correos más. Claudia Lima de González dice, bueno, Claudia, no voy a leer tu correo porque me dices, por favor, que no lea el nombre, por lo tanto voy a evitar leer el contenido del correo. Eso me pasaba a mí también a veces. Así es. Buenos días, Romeo. Felicitaciones por tu programa y un cordial saludo al nuevo presidente de El Salvador, Mauricio Funes. Quiero hacer una pregunta puntual al señor presidente electo, y es que si siempre se encuentra en pie su promesa electoral de llevar a la cárcel a todos los corruptos de cuello blanco, dice este correo. También nos escribe esta mañana, déjame ver. Pero para eso necesito un buen fiscal, y no lo elige. Ese es otro punto importante, ¿no? ¿Qué piensa con respecto a nuestro presidente electo de una nueva ley de tarjetas de crédito? Este correo está repetido. Saludos, Romeo, y a tu distinguido invitado, el presidente electo. ¿No le parece que Venezuela es un único país que no es usurero en cuanto a préstamos por sus más bajos intereses y además se le puede pagar en especies? Dice este correo también. Patricia López nos escribe: buenos días, Romeo, invitado, presidente electo Mauricio Funes. Quiero aprovechar su espacio de entrevista que tiene con mucha credibilidad para dar una opinión como salvadoreña. Mi pregunta al presidente electo es, cuando él reciba el poder, dice que informe a todo el pueblo salvadoreño con documentos reales de cómo recibe las finanzas del país, dice este correo de Patricia López que nos escribe esta mañana. También el siguiente correo dice: buenos días, Romeo y presidente electo. Señor presidente, así como le han dejado las finanzas del país, han quedado la mediana, micro y pequeña empresa, dice, y clase media completamente en quiebra y en manos de los sectores financieros del país, dice este correo. Alejandro Viera nos escribe: me gustaría preguntarle al presidente Funes si hará pagar a funcionarios corruptos, dice, durante su administración. También Cristina Rivas nos escribe: qué grato escuchar a un verdadero caballero que habla con la verdad y la claridad que el pueblo merece escuchar. Quiero felicitarle y esté seguro que el pueblo avalará, dice, el que reduzca el Estado, sobre todo aquellas plazas que únicamente han sido para darle chance al que sudó la camiseta del partido en el gobierno, dice este correo también. Un saludo, dice este otro correo, y un cordial saludo también al presidente Mauricio Funes, y a ti, Romeo, has demostrado estar a la altura. Muchas gracias por los comentarios. Están dejando de lado, dice, lo prioritario del momento, que es el gran hoyo fiscal en el que nos ha dejado el partido Arena. Ahí está el gobierno con sentido humano, dice. Y hay otro correo, Mauricio, que es importante, que es un tema que no hemos tocado contigo, el tema de la seguridad pública. También pregunta cuáles son como las medidas y qué piensa sobre la gestión que hizo el presidente electo, el presidente Elías Antonio Saca, respecto al tema de la seguridad pública. A ver, hay varias preguntas y no sé si vamos a tener tiempo para responderlas todas, pero hay una preocupación por medidas que deberemos de implementar. El 1 de junio yo voy a centrar buena parte de mi discurso en anunciar las medidas que marcan un giro en la conducción del Estado y suponen el inicio de una nueva manera de ver la política, de hacer la política y de asumir el ejercicio público. Por ejemplo, insisto, voy a racionalizar el gasto vía recorte de grasa en el presupuesto público. Eso hay que hacerlo. Hay que eliminar gasto suntuario. Lo hay, ya puse un ejemplo. Puedo citar otros ejemplos más que nos hemos ido dando cuenta a la medida que recibimos información y que seguramente nos daremos cuenta ya cuando estemos sentados, cada uno de los ministros en sus despachos y yo en casa presidencial. Hay que priorizar el gasto público, pero fundamentalmente la inversión en infraestructura que se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra. ¿Por qué razón? Porque tenemos una demanda de todos aquellos que perdieron sus empleos como resultado de la crisis. No tengo actualizado el dato, pero de noviembre para acá, en los últimos meses, se han perdido un poco más de 30.000 empleos. Y tenemos que parar, que ya no se sigan perdiendo empleos y sobre todo reponer los empleos perdidos. Desde el sector público, ejecutando el presupuesto autorizado por los diputados y aquel para el cual tengamos, por supuesto, financiamiento, podemos generar empleo en actividades que se caracterizan por el uso intensivo de mano de obra, reparación de carreteras, construcción y reparación de infraestructura social. Hay que garantizar el acceso al crédito y a los canales de comercialización, como bien dice, especialmente a la pequeña y mediana empresa, que no son sujetos de crédito, habitualmente no son sujetos de crédito del sistema financiero. Hay algunas de las medidas que ha recomendado el ministro de Hacienda, que efectivamente
aparecen en esa lista que tú mencionaste, que algunas de ellas provienen de recomendaciones hechas por los organismos multilaterales y que no son recomendaciones de hoy, son recomendaciones que vienen desde hace algún tiempo y por alguna razón no se implementaron. Por ejemplo, el pago de la primera matrícula para vehículos nuevos, lo que te decía, el aumento de la tasa por grado de alcohol a bebidas embriagantes, que va a impactar en el FOSALUD, la focalización del subsidio del gas y del agua. El subsidio al transporte vence este próximo 1 de junio. Tenemos que sentarnos con las gremiales. Yo les garanticé a las gremiales que no íbamos a tomar una medida sin sentarnos con ellas. No van a encontrar sorpresas en el nuevo gobierno. Les he garantizado a las gremiales, a Pero las es gremiales necesario del sector revisarlo. privado y particularmente a las gremiales del transporte público de pasajeros. Yo creo que sí, que se debe de revisar el subsidio al transporte. La preocupación de los transportistas es que si se les elimina el subsidio van a tener que cargar con el incremento de los precios del combustible. Este es un comportamiento fluctuante. ¿Qué debería de hacerse? Ajustar el subsidio a los incrementos. El subsidio no puede tener un monto específico porque en algunos momentos no alcanza porque el precio se dispara como fue meses atrás, pero en otro momento el precio cae. Y entonces podría parecer que el subsidio está de más. A lo que hay que darle una solución más integral. Por ejemplo, y esto lo he platicado con ellos, necesitan renovar su flota vehicular. No pueden pagar la renovación de su flota por los altos intereses que le cobra la banca. Podemos abrir una línea de crédito preferencial, nuevamente con el gobierno de Brasil, para que ellos importen unidades usadas de segunda mano, pero que están en perfecto estado y que pueden llegar a revitalizar la flota vehicular y sacar tanta chatarra que anda circulando, pero que no le va a implicar una inversión onerosa que no puede asumir un empresario, sobre todo un empresario pequeño y mediano, porque puede encontrar una unidad a un precio diferente, bajo condiciones preferenciales, de tal manera que pueda pagar. También pueden estimularse esquemas de asociatividad para que los transportistas importen llantas, importen repuestos bajo el esquema de asociatividad a precio de costo y que se los vendan a precio de costo y no lo que están pagando en estos momentos en las distribuidoras o importadoras de repuestos. Es decir, hay maneras, por ejemplo, la eliminación del drawback, que es la devolución del 6% que se le da a los exportadores. Yo he escuchado a la ANEP plantearlo. En una reunión que tuvimos con la ANEP hace como un mes aproximadamente, en el planteamiento que nos hizo Waldo Jiménez, de la ANEP estaba la eliminación gradual de la devolución que se hace a los importadores del 6%. A los exportadores, perdón, los exportadores no están de acuerdo. Yo escuché a Silvia Cuellar de Coexport decir que ella no estaba de acuerdo, por lo menos no que fuera de una vez. No tenemos que hacerlo de una vez, puede ser progresivo, pero también podemos buscar al mismo tiempo otras actividades, otros estímulos a la actividad exportadora, de tal manera que ese recurso que ahora va a parar al bolsillo de los exportadores llegue a las arcas del Estado y sea bien utilizado. A ver, presidente, por lo que estoy escuchando, nada más dos ejemplos tú has planteado que me parece interesante. No habrá sorpresas con las gremiales de transportistas, no hay sorpresas con las tampoco. gremiales en general, sí, con el movimiento social, iba a con decir el pueblo. Iba a decir precisamente eso. Acabas de decir también que no habrá sorpresas con los exportadores. Significa que este gobierno se va a caracterizar por ser incluyente, que va a conversar con los diferentes sectores, porque algunos gobiernos se sienten, o presidentes, ¿no? Se sienten tentados a imponer sin consultar, como ha sucedido en algunas ocasiones. No, yo lo dije, lo ofrecí como candidato, no tengo por qué cambiar de opinión como presidente electo y mucho menos ya en el ejercicio. Yo voy a ser un presidente dialogante. Todos los presidentes ofrecen eso, ya en la práctica no lo cumplen. Bueno, a mí me tienen que juzgar por mi capacidad para cumplir lo que ofrezco. Bien, bueno, vamos a cerrar el programa, presidente, pero antes, como usted lo dijo muy bien y lo reconoció, cuando yo era periodista, cuando ejercí el periodismo, dijo, también tenía el morbo de conocer un poco sobre estos temas, ¿no? Gabinete. Pero también me daba contra la pared porque no me respondían. Bueno, vamos a ver si me voy contra la pared en este momento. Presidente, el gabinete que aparece hoy en uno de los principales periódicos, Gabinete Económico, aparece, por supuesto, Alexander Segovia como secretario técnico, como Hacienda Carlos Cáceres, Economía Héctor Dada y Carlos Acevedo del BCR. ¿Ese es el Gabinete Económico, presidente? Pudiera ser, pudiera no ser. Es el que se ha venido manejando y sonando, ¿no? Son mis más cercanos colaboradores donde en no ha materia variado. económica. Son mis más cercanos colaboradores en materia económica. Eso sí, no cabe ninguna duda. ¿Los va a anunciar ahora? Ahora, no todos los colaboradores, no todos aquellos que me acompañaron durante la candidatura y ahora después ya en el equipo de gobierno, figuran como miembros del gabinete por diferentes razones. No porque yo no los haya considerado, en razón de aspiraciones personales, hay quienes
Yo los he considerado, pero ya en una conversación franca con ellos o ellas me han dicho que tienen otras aspiraciones o que pueden colaborar en mi gobierno desde otra trinchera. Bueno, por ejemplo, sí. el caso de Roberto Lorenzana, Sí. un excelente diputado, valioso para la bancada y que hubiese sido valioso también en el gobierno. Pero él mismo me planteó a través de una carta que se retiraba del equipo de gobierno porque debía de asumir responsabilidades en la nueva junta directiva que estaba por elegirse. Hay que tomar en cuenta que él era el candidato que tenía el partido para la presidencia de la Asamblea Legislativa, que al final ya no se concretó, pues por las negociaciones internas.